María del Rosario Alfaro, directora general de Guardianes, como dije hace un momentito. ¿Cómo estás, María del Rosario? Rosario, ¿no? Rosario. ¿Cómo está Rosario? Muy bien, Gina, ¿y tú? Dice Chayo para los cuates. Sí. Muchas gracias por invitarme a tu programa, gracias de verdad. A ti. Muchas gracias. Me encanta que vengas porque cuando hay un abuso sexual en un pequeñito, en cualquier persona, pero hablemos de un pequeñito, deja una cicatriz muy grande que muchas veces no se llega a superar en toda la vida. Sí, lamentablemente lo que ocurre justamente es que estas situaciones causan tanta vergüenza en los niños y tanta confusión que se guardan en secreto, con mucho miedo, con mucha vergüenza, con mucha culpa. Y hay personas que no hablan de un abuso que sufrieron en la infancia hasta que pasan 20, 30 o 40 años después. Y lo que daña mucho más a una persona es el secreto y el silencio. Entonces, y como tú bien dices, no es el abuso sexual infantil es algo que no solamente deja secuelas en la línea de la sexualidad, deja secuelas en toda la persona porque arruina como la parte afectiva, la autoestima de la persona, claro, la dimensión emocional de alguien. Entonces vemos que hay muchas personas adultas que tienen síntomas como, no sé, problemas de alimentación, por ejemplo, no, anorexia, bulimia, y que su raíz es una raíz de un abuso. O personas que tienen una adicción a las drogas o al alcohol y la raíz es un abuso sexual en la infancia. O personas que tienen una autoestima muy baja, o en adolescentes, por ejemplo, encontramos, en nuestro país es muy frecuente el suicidio entre adolescentes, y muchos de ellos su base es un abuso sexual. Y la verdad es que es un tema que se podría prevenir. Y muchas veces este abuso sexual no es nada más, como dije hace un momentito, de que vayan en un callejón y los vieran una vez. No. Y es terrible, por supuesto, que sucede, porque normalmente todo esto es con violencia y agresión. Hay niños, niñas que han sufrido abuso sexual por años y que los papás no se dan cuenta o no nos damos cuenta. No, y además el abuso sexual infantil pasa generalmente al interior de la familia. O sea, normalmente es alguien de la familia quien comete el abuso sexual, como cercano. Padrastros, papás, o qué, explícame. Mira, nosotros, bueno, las estadísticas oficiales dicen que más o menos el 80% de los casos surgen al interior de la familia. Uy, altísimo. Y lo que podríamos decir, sin que sea tan exacta esta estadística, pero algunos estudios revelan que la persona con la que más frecuencia abusa de niños es el papá o la figura paterna, ¿no? Ya sea el padrastro. El abuelo. El abuelo también es otra persona que abusa. Duro, ¿no? El tío, el hermano mayor, o un vecino o una persona muy cercana a la familia. Generalmente son personas cercanas a las que el niño le tiene mucha confianza. Y la mamá del niño también, ¿no? Que ahora le dejas a tu hermano o a tu papá que te cuida a tu hijo, o al mismo, no sé, y puede suceder eso. Y además es que todo el mundo diríamos, ay, mi papá sería incapaz, mi hermano nunca en la vida, ¿no? Desafortunadamente sucede, y no es que te vuelvas paranoica, pero sé que tener los ojos muy abiertos. Fíjate que hay estadísticas que dicen que aproximadamente el 40% de los hombres heterosexuales adultos han tenido alguna vez fantasías con niños. Entonces, no es, o sea, la fantasía al acto hay un gran trecho. Pero estamos hablando de que es un número alto de personas que además están dentro de nuestras familias, y que si nosotros generamos un ambiente en donde el niño, por ejemplo, le enseñamos que siempre tiene que obedecer a los adultos, hacer todo lo que los adultos les digan. A besar al tío que no quiere besar y lo tiene que ir a saludar, y al abuelito abrazarlo y sentarse en sus piernas cuando el niño no quiere. Exactamente, o sea, por algo no vamos quiere. Haciendo un ambiente en donde el niño puede ser más vulnerable a este tipo de cosas. Además, también hablamos de que los niños en muchas ocasiones no tienen claro qué es público y qué es privado. Qué cosas pueden ellos mostrarle a los demás y platicar con todo el mundo, y qué cosas no pueden hacerlo. No saben la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. Claro. No saben la diferencia entre por qué la sexualidad es algo tan prohibido. Por ejemplo, el simple hecho de que no le decimos a las partes del cuerpo por su nombre. Sí, claro. Y que les ponemos miles de apodos, genera mucho tabú en los niños, que eso se vuelve un asunto más prohibido del que menos se puede hablar. O sea, desde ahí empieza la educación sexual con nuestros hijos. Cuando se bañen, por ejemplo, decirles, a ver, lávate los hombros, los brazos, y que no te saltes del estómago a los muslos, ¿no? Que muchas veces llega a suceder, ¿no? Hablar de genitales, de pene o vagina, es un tabú en muchas casas, y se les ponen apodos o nombres, ¿no? Ahora estamos hablando de abuso sexual de hombres a mujeres, pero no sé si también se considera abuso sexual cuando es de mujer a un niño, aunque no haya penetración.
Mira, hay 3 tipos de abuso sexual. Ajá. Abuso sexual con contacto físico, que es el que más conocemos, o sea, cuando hay una aproximación. Hay abuso sexual sin contacto físico, que eso incluye, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con contactar a niños a través de Internet, el famoso grooming. Ajá. Pero no solamente eso, mostrarle a un niño pornografía, masturbarse frente a un niño, que los niños vean a los papás teniendo relaciones sexuales, eso también es un abuso sexual, claro, ¿no? Y existe también otro tipo de abuso que ya es un abuso institucionalizado más grave, que es la trata sexual de niños, ¿no? La que trata. también es un tema muy delicado de abuso y que en nuestro país, en México, entre los países de la OCDE, está entre los primeros lugares de abuso sexual infantil y de trata sexual de menores. Entonces, como tú bien dices, no se necesita penetrar a un niño, puede ser que solamente con caricias, con tocándole o mostrándole cosas, eso genere que sea un abuso. Y también hay mujeres. En estadísticas son muchas menos, la mayoría son hombres, pero hay mujeres que también abusan de niños o que con una forma seductora no necesitan tocarlos, pero si los seducen de alguna manera para buscar una gratificación sexual, también es un abuso. Sí, y puede ser niños o niñas. También. ¿No? A lo mejor la cuidadora que dejamos en la casa, que no te imaginas que sea un abuso sexual. Piensas, ay, pues si me va a cuidar a mi hija, la va a bañar, no sé qué. Bueno, pues puede ser que dentro de esa relación la mujer esté abusando de tu hija también, ¿no? También. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién dejamos a nuestros hijos. Me supongo hay edades más vulnerables. Fíjate que hay edades más vulnerables. Mira, nosotros hicimos el año pasado un estudio en Guardianes y hicimos aproximadamente un test para más de 100,000 niños, pero solamente tomamos una muestra de 5,654 test de 27 primarias diferentes de 8 ciudades de la República Mexicana. Y lo que nosotros encontramos en este test que le hicimos a niños de 6 a 8 años de edad es que la mayoría, nosotros siempre pensábamos que las niñas eran las más abusadas. Ajá. Y a nosotros nos salió en este test que los más abusados eran los niños varones entre los 7 y los 8 años de edad, ¿no? Pero hay una situación muy interesante. Los niños no hablan de este tema. Pueden ser varias cosas. Mira, notamos que las niñas más chiquitas, entre 4 y 7 años de edad, ellas sufren más abuso, las niñas en esa edad. Y después de los 9 años, hasta los 13, 14 años, las niñas son las que sufren más abusos. Pero en la edad de 7 y 8 años, los que sufren más abusos son los niños varones. ¿Se sabe por qué? Mira, nosotros tenemos algunas teorías, ¿no? Uno es que tal vez los niños sufran abusos sexuales a la par que las niñas, pero no lo hablen. O sea, es más fácil que una niña diga sufrí abuso sexual a que un niño lo diga, porque además también generalmente son abusos sexuales de varones de a hombres niños. A hombres, entonces el tema de homosexualidad también Exactamente, entra. ¿no? Y otra situación es que en esa edad los niños son como más, no quiero usar la palabra femenino, pero son más delicados, vamos, ¿no? O sea, sí, los niños todavía no tienen la testosterona así como lo tienen la pubertad, adolescencia, ¿no? Y además también las mamás tienden a cuidar más a las niñas que a los niños. Tienen más a decir, mijito, ándale, vete de campamento total, el entrenador es bien buena onda, o te dejo irte a dormir a la casa de los amiguitos, pues tú eres hombre, total, no te pasa nada. A las niñas no, porque las niñas hay que cuidar, y es una idea errónea que hay que quitar. Regresamos, seguimos hablando de mamá, con María del Rosario Alfaro, directora general de Guardianes, y estamos hablando sobre prevención del abuso sexual infantil, y estamos tocando este tema porque hoy jueves, pues estamos a punto de el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual. A ver, explícame un poquito eso. A ver, ¿cómo está eso de que es mundial, pero también se celebra a nivel nacional en México el 19? Mira, desde el año 2000, la Fundación para la Cumbre de Mujeres del Día Mundial de la Mujer hizo esta iniciativa de hacer un Día Mundial para la prevención del abuso sexual infantil. Entonces, desde el año 2000, más de 150 organizaciones civiles a nivel mundial y más de 59 países se sumaron a esto y lo declararon un día que se tenía que, pues, conmemorar, ¿no? Entonces, este año en México es el primer año que, por una iniciativa del Congreso de la Unión, se ha declarado Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil al 19 de noviembre. Entonces, en México, este es el primer año que es un día nacional, un día ya oficial, en donde vamos a conmemorar este día ya en contra
del abuso sexual infantil. Y la idea es porque ese día que si de la diabetes, que si de la hipertensión, es para que se hable de ese tema, claro, que se hagan campañas, que vengan personas preparadas y informadas sobre los diferentes temas, hablarles a ustedes y a nosotros sobre estos temas que son tan importantes para concientizar y educarnos, porque a veces hablamos de la confianza que nos da el decir no le va a pasar y es hombre y no pasa nada y por supuesto que pasa y por supuesto que quedan esas cicatrices emocionales fuertísimas que a veces no se superan nunca y que a veces los chavitos terminan suicidándose o terminan cayendo en adicciones o en bulimias y anorexias porque no pueden superar pues este maltrato emocional y sexual tan fuerte que existe en ellos. Sí, y además es una cosa que podemos prevenir, o sea, que si tuviéramos una información adecuada, la educación suficiente, esto se podría prevenir. Y además no solamente hablamos de prevención para los niños que no les ha ocurrido un abuso. Sí. También hablamos de prevención secundaria para niños que ya sufrieron abuso y que hay que hacer que no se perpetúe en su historia. Que no les vuelva a pasar. Y que no los marque. O que ellos no se conviertan en, ¿no? No sé si existe este fenómeno de abusaron de mí, ahora yo abuso de otros, como también, es el bullying, claro, claro. A mí me agreden, entonces yo le hago bullying a otros. Puede ser, de que esta agresión... No es el 100% de los casos, pero podría llegar a suceder. Claro, ¿no? Pero lo que genera que el niño repita es que no lo hable. Generalmente, mira, todas las emociones tienen dos formas de salir, o a través del lenguaje o a través de la acción. Lo que no lo hablamos, lo actuamos. Sí. Y cuando una persona ha hablado de las situaciones que le han dolido, que han ocasionado síntomas graves en su vida, y las puede poner en un lenguaje, es muy probable que no lo repita y que no asuma el rol justamente del victimario, que es el que está tratando de entender por qué me pasó esto a mí. Claro. Entonces podríamos tener una sociedad con más paz, con menos violencia, si nosotros nos preparamos y nos capacitamos también hasta para saber qué hacer cuando un niño está sufriendo abuso, cómo hablar con él, porque nuestro lenguaje con él es muy importante, ¿no? Si le hacemos ver que él es un producto dañado, que lo que le ha pasado va a dejar secuelas horribles en su vida, pues probablemente le va a ir mucho más mal. Si lo victimizamos, ay, pobrecito, y entonces empieza a victimizarlo y entonces él se convierte en la víctima eterna del mundo. Mamás, no seamos confiadas, de verdad, no hay que ser confiadas y nuestros hijos son una gran responsabilidad. Así que el cuidado de nosotros de ellos nos pertenece a nosotros y hay que abrir los ojos, hay que estar bien atentas y más vale pecar de mal pensadas a dejar a nuestros hijos como si fueran un festín delicioso con los depredadores que hay en la calle. Esos depredadores pueden ser incluso gente de nuestra familia, la gente que nos asiste, el chofer si es que tienen, o sea, gente cercana puede ser, no podemos dudar de nadie. De nadie para que sean ese tipo de cosas. Creo que la comunicación es una herramienta importante. Muy importante. El creerle a nuestros hijos. Vamos a hablar un poquito de eso, porque cuando a nuestros hijos no les late algo, hay que escuchar el por qué no les está latiendo ir a saludar al abuelito de beso o al tío. Sí, y además es muy importante creerles, y sobre todo si ya ocurre una situación de abuso, ¿no? Una persona que sufre abuso necesita que los demás le crean. De hecho, siempre está diciendo, no lo voy a contar porque nadie me va a creer. Y a veces tiene la amenaza, me van a castigar, o tiene la amenaza del abusador que dice, nadie te va a creer. O voy a matar a tu mamá, claro, voy a golpear a tu papá. O sea, también eso hablar con tus hijos de, a ver, espérame, eso no sucede. No, además yo siempre te voy a creer, siempre voy a confiar en ti. Te voy a defender. Y, claro, y yo puedo protegerte y defenderte, ¿no? O sea, de hecho, por eso nosotros justamente nos llamamos guardianes, porque creemos que un guardián debe ser una mamá, un papá, pero también el mismo niño debe ser guardián de él y además tener una actitud de protegerse, ¿no? De protegerse de situaciones violentas, del abuso, de incluso también de la negligencia y del abandono, porque tal vez hay mamás que piensan que están muy al pendiente de sus hijos, pero sus hijos no saben dónde están, no saben con quién juegan, no saben qué programas de televisión ven, no saben en la computadora con quién hablan. No, los dejan ir a dormir a la casa de que no saben ni los papás quiénes son, o tienen relación con gente y entran a su casa y a lo mejor hasta somníferos se toman para dormir, ¿no? No sé si esto pasa nada más en las películas, pero me imagino que tú debes de saber historias terroríficas de gente que a lo mejor se toma las pastillas para dormir y ahí está el depredador en casa de cuarto en cuarto con los hijos. Sí. Entonces, la verdad es que lo que tú dices, y dices muy bien, es el llamado es a que todos nos pongamos en una actitud de proteger, de cuidar, de ser guardianes de los niños a nuestro alrededor,
y que tomemos una formación adecuada para eso. Nosotros, la verdad es que en Guardianes podemos asesorarlos, darles la información que necesiten, ya sea en nuestra página web, que es www.guardianes.org.mx, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Guardianes en Facebook, Guardianes Antes Asexoría en Facebook, y Guardianes en Twitter, y nosotros con mucho gusto podemos ir a escuelas a dar cursos a niños, a papás, a docentes, para que podamos juntos, porque el abuso sexual es un problema de todos, no es un problema solamente de unos cuantos. Todos estamos metidos en esta situación. ¿Cuáles serían los síntomas de un niño que es abusado sexualmente? ¿Cómo nos podríamos dar más o menos cuenta? Y en el próximo bloque se va a volver a repetir los datos, nuestra invitada, para las personas que no alcanzaron a captar la información y quieren pues que vaya a alguna escuela o que incluso hablar con alguien que ha tenido este problema o para prevenirlo, claro. Al rato lo daremos. A ver, ¿cuáles serían los síntomas? Por supuesto que una persona cambia de una a otra, pero los característicos de alguien que sufre abuso sexual. Los síntomas más frecuentes son, primero vemos un cambio totalmente en la actitud del niño. Antes salía a jugar, ahora ya no quiere salir a jugar, antes platicaba más, ahora ya no platica. Tiene cambios de humor constantes, cambios de humor que generalmente reflejan a un niño que ahora está muy enojado, está muy evasivo, pero que el enojo es un síntoma muy frecuente en víctimas de abuso, ¿no? Cuando un niño no sabe cómo manejar su tristeza, generalmente una forma de sacarles a través del enojo, ¿no? Qué miedo. Entonces, otro síntoma es que cambian totalmente sus horarios de sueño. Puede ser que eran niños que antes dormían muy bien, ahora les cuesta mucho trabajo dormir, o que por el contrario, ahora están durmiendo muchas horas, o que tienen terrores nocturnos, que se despiertan en la noche diciendo que tuvieron pesadillas, que están muy inquietos en su cuarto cuando están solos. Otro síntoma es que presentan eneuresis o encopresis, o sea, tienen una etapa regresiva en donde vuelven a hacer pie en la cama o incluso popó en la cama, o popó en otras circunstancias y pipí en otras circunstancias, ¿no? Ojo. También empiezan a presentar trastornos de ansiedad, ¿no? Nos damos cuenta que se pueden morder más las uñas, que pueden estar más agresivos con otros niños, que ellos pueden rascarse o hacerse moretones o cicatrices, ¿no? Otra cosa que nos damos cuenta es que empiezan a tener un comportamiento sexual que no es adecuado para su edad, ¿no? Por ejemplo, muchos niños tienen frecuentemente tocan sus genitales como si se estuvieran masturbando, ¿no? Y hay mamás que se enojan cuando ven este tipo de situación y regañan más a los niños o les dicen que son sucios, que no se toquen. Pero más bien hay que entender que el niño con estos síntomas nos está diciendo que algo le pasó y que no se siente bien, ¿no? Entonces hay que explorar porque los niños pueden tener un síntoma de masturbación frecuente. Cuando el abuso sexual es físico y tiene ya acciones físicas más profundas como algún tipo de penetración, incluso por ejemplo el niño puede presentar desgarres, sangrados, puede presentar molestias al sentarse. Hay niños que sufren abuso y que no se quieren sentar, que quieren estar parados todo el tiempo. Eso es como un síntoma de abuso. Hay niños que empiezan a practicar algunas lesiones, como por ejemplo cortarse el cabello, se pueden cortar el cabello con tijeras. Se lastiman, se autolesionan. Yo me imagino que es se han de sentir sucios, culpables, que no vale, ¿no? La autoestima hasta abajo. Exactamente. Entonces, esos son síntomas frecuentes. Ahora, muchos de estos síntomas se pueden confundir con otro tipo de cosas. Por eso es muy importante que se platique con el niño, y más que interrogar al niño, es que el adulto aprenda a ponerse en una actitud de escucha. Sí. De yo te voy a escuchar y te voy a creer y estoy aquí para cuidarte y protegerte, y es cuando tú estés listo, yo te voy a escuchar. Ahora, muchas veces la mamá, el papá, no son las personas más idóneas para escuchar a los niños, porque cuando un niño te dice que alguien está abusando sexualmente de él, la verdad es que lo primero que un papá o una mamá piensa es yo fallé en algo, ¿no? Justo a ese punto iba a llegar. Déjame ir a una pausa comercial y regresamos, porque la culpa como mamá ha de ser terrible de decir no supe cuidar a mis hijos. Sí. Porque ninguna mamá quiere que abusen de sus hijos. Y bueno, quiero que en este último bloque yo quisiera tocar esta parte de ya sucedió, desafortunadamente ya sucedió. Y me imagino que cuando la mamá se entera que sucedió, se ha de sentir una culpa horrible, se ha de sentir pues una mujer que
que propició a lo mejor hasta eso inconscientemente y te hace sentir muy mal. O sea, ¿cómo superas esa parte para ayudar también a tu hija o a tu hijo que sufre el abuso sexual? Mira, yo creo que lo primero que una mamá tiene que reconocer es que es un golpe sumamente fuerte, sí, no, y que necesita ayuda. O sea, sola no sales de eso. Exactamente. Necesita alguien que pueda acompañarle en este proceso en el que ella va a tener que fortalecerse de muchas maneras y replantearse muchas cosas de lo que ha venido haciendo en la educación con sus hijos y sobre todo en la educación sexual de sus hijos. Pero una cosa que es importante decir es que el abuso sexual pasa en todas partes, en las mejores familias, que es muy difícil que una mamá pueda estar 24/7 con sus hijos cuidándolos, y que lo que sí se puede hacer es antes, o sea, para prevenirlo antes, es empoderar a los niños de la manera más adecuada para que ellos sepan qué hacer en estas situaciones, cómo enfrentarlas y cómo hacer que no se vayan a perpetuar. Dime 2 tips ahorita de cómo deben de actuar también antes de que acabe el bloque. Mira, okay. ¿Qué tiene que hacer una mamá? Lo primero que tiene que hacer es conservar la calma, ¿no? Difícil, pero tiene que intentar conservar la calma y ponerse totalmente en un papel de creerle al niño. O sea, esto es clave. Tiene que creerle al niño, protegerle, asegurarle que lo que él hizo de contarlo era lo más importante y que era lo que tenía que hacer, para que los adultos resolvamos el problema y que además eso no se puede quedar así como impune. Es muy importante que para el niño exista algo que se llama justicia. La preferencia evidentemente es que haya una denuncia legal, penal por esta situación, pero si no se puede hacer una denuncia de este tipo, si es muy complicado hacerla porque no tenemos las pruebas suficientes para que la demanda proceda, sí, tristemente. Al menos hacer una denuncia social en donde se sepa que esta persona está haciendo este tipo de cosas con los niños, porque lo que encontramos es que un abusador nunca abusa de un solo niño. Abusa de muchos. Abusa de muchos, ¿no? O sea, el promedio es más o menos entre 4 y 6 niños por cada abusador. Entonces, cuando nosotros hacemos una denuncia social, paramos por completo el asunto de que más niños puedan ser víctimas de esta misma situación. No, me imagino que es gente también que busca estar con niños. O sea, que sus trabajos buscan que sean donde sí, tengan que estar con niños. Y son además personas carismáticas. O sea, una persona que abusa de niños no es el amargado, panzón, sombrío, así que se ve cara de malo, ¿no? Puede ser hasta el guapo, bueno, simpático. Claro, generalmente es así, ¿eh? Entonces, se necesita además, otra cosa que la mamá necesita es saber a dónde pedir ayuda, ¿no? Digo, voy a volver a repetir nuestro teléfono, sí, por al final, ahorita. Okay. Entonces, necesitamos que las personas sepan a quién pedirle ayuda y que haya un acompañamiento de alguien que pueda saber en cada caso concreto, porque no es igual que el abuso sea de tu papá, de un maestro, de un tío, de un hermano, de un primo, del vecino. No es lo mismo la situación de si vive en la misma casa, si está bajo el cuidado o la si fue una vez o 2 años. Exactamente, no es lo mismo. Entonces, hay que ver también la autoestima que tiene la víctima, la relación que existe entre las personas que pueden cuidar. Nosotros le llamamos tutor resiliente, ¿no? La resiliencia habla de estas capacidades que tenemos para sobreponernos a cosas difíciles. Sí, no es eso de que ya lo hizo, pero ya va a tomar una terapia y entonces el violador ya no va a ser violador, entonces mijita seguimos viviendo con tu padrastro porque ya se le pasó, ya entendió. Eso no pasa, ¿eh? No tenemos una persona hasta el momento en ningún país que diga que se ha curado de pedofilia. No. Nadie. O sea, no hay un grupo en donde alguien se levante y diga, yo era pedófilo, pero ahora ya no me gustan los niños. Eso no existe. No, hoy por hoy, aún incluso en países más avanzados como Alemania e Inglaterra, donde se practica la castración química para una persona que abusa de menores, la castración química ha demostrado que no evita el abuso, evita la penetración, evita la erección en un hombre, ¿no? Solamente, pero no evita las fantasías, no evita el deseo, no evita todas estas cosas en personas. Hay que estudiar más, hay que investigar más, y sería un llamado como a todos los que estamos en contra de esta situación, pues también buscar alternativas para que esas cosas no pasen, pero hasta el momento no tenemos ninguna. Oye, yo al principio de la entrevista dije, a ninguna mamá le gusta o le interesa que abusen de sus hijos. Yo me pregunto a estas mujeres que tienen una carencia emocional muy fuerte y con tal de tener un hombre junto, se enteran que sus hijos son violados o abusados por su pareja. Y con tal de no perder a la pareja, siguen con ellos y incluso hasta llegan a sentir hasta celo de una niña de 7 años. Sí. Eso llega a suceder en la vida real. También. Mira, la mente humana es un misterio impresionante. Hasta las llegan a golpear por decir, me estás quitando a mi hombre. O sea, no nada más son violadas, sino también son golpeadas por la misma madre. Claro.
Sí, hay casos así, obviamente, de terror. Pero la verdad es que sí necesitamos que los niños encuentren a alguien en quien sí puedan confiar. Si no es la mamá, porque la mamá está muy enamorada, la mamá está muy pero ilusionada, pues todos los niños pueden buscar a alguien, un abuelo, un vecino, un conocido de la familia que pueda protegerlos, que pueda Por eso está bien ir a las escuelas, porque si esta información, obviamente escuelas en el ámbito familiar, pero si en el ámbito familiar estoy poniendo una circunstancia de terror que sucede, esto de la mujer que está con el padrastro o el que quiere y hasta castiga a la hija y siente celos por una niña de 7, 8 años, qué importante es que dentro de las escuelas se dé esta información para que la niña o el niño se acerquen con un maestro, con alguien de autoridad, le digan lo que esté pasando para que los defiendan y las autoridades entren ahí y que le quiten a la niña a esa familia. Exactamente, exactamente. O sea, por eso nosotros decimos que el abuso sexual es un problema de todos y que si tú ves, o sea, si tú ves que los de tu vecino, los compañeritos de tus hijos en la escuela presentan estos síntomas, no te quedes callado porque nuestro silencio, el silencio de estos temas hace que realmente el abuso se perpetúe en nuestras vidas, ¿no? Y que la vergüenza y que la culpa se siga arrastrando por mucho tiempo y que genera muchos problemas. O sea, si vamos ahorita a personas que tienen problemas emocionales graves, de verdad, buscamos en sus infancias y tienen situaciones de abuso y de maltrato. Es terrible. Entonces, hay que parar esto porque todos necesitamos una sociedad con un buen trato, una sociedad más justa en donde pongamos los derechos de los niños. De hecho, ahora pues ya tenemos hasta aprobada una ley de protección contra niñas, niños y adolescentes, donde hagamos valer realmente los derechos de niñas y niños y les podamos brindar espacios libres de violencia, espacios libres de abuso para que tengan un desarrollo humano sano. Qué horror. ¿En porcentaje qué tanto se da, No te pregunté. Sí, claro que sí. Bueno, pero yo con mucho gusto te digo, mira, México entre los países de la OCDE tiene el primer lugar en violencia física y homicidio en menores de 14 años. Y tiene el primer lugar está entre los primeros lugares, porque además siempre nos estamos peleando ahí el primer lugar, muy mal. Estados Unidos, Portugal y México. Portugal también. Entre los países de la OCDE, el primer lugar de abuso sexual infantil. Pero fíjate, hay una cifra que a mí siempre me parece que es una cifra muy grave, que es el 60% del material pornográfico que se produce a nivel mundial se hace en México. Y la pornografía infantil en México es una de las cosas, es uno de los negocios más grandes y de las cosas más tremendas, ¿no? En donde puedes encontrar pornografía con niños casi bebés, ¿no? Hasta pospúberes, ¿no? O sea, por catálogo y por cosas. Entonces, es increíble que suceda. En México es una situación sumamente grande, ¿no? Entre 2010 y 2015, el 40.3% de las víctimas de violencia sexual atendidas tienen entre 0 y 15 años de edad. O sea, el 40% de las víctimas totales de abuso tienen entre 0 y 15 años de edad. O sea que el abuso sexual es mucho mayor con niños, ¿no? Y por último, te cuenta, que según la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres fueron víctimas de abuso sexual antes de llegar a la edad adulta. Mira, y también estoy viendo ahí, cada hora 2 o más niños sufren abuso sexual en nuestro país. Fuertísimo. Hablaremos más adelante de trata de personas porque tiene que ver mucho también con esta parte de abuso sexual. Por lo pronto yo te agradezco mucho, María Rosario Alfaro, directora general de Guardianes, dame contactos para toda la gente que quiera información sobre ese tema. Mira, nuestra página es www.guardianes.org.mx, nuestro teléfono es 36180240, nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Guardianes, Guardianes MX. Ahí está. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias.